pero no tienen nada en comparación a las españolas, que pueden ser de bastante más. Todo es muy mini en Japón. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas. Así que no vamos a perder el tiempo y ¡venga, cabecera! Entonces vamos a retomar donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, y era la pregunta que Cristian nos hacía, que ¿cómo empezó mi amor por las tierras niponas? Como os comentaba en el anterior vídeo, os podría contar una historia aquí de fábula, de la hostia, de algún trauma así de pequeño, lo que fuera, pero no. Simplemente, no sé, de pequeño me gustaba Dragon Ball, me gustaba los paisajes que se veían, me dediqué a investigar un poquito y luego me enteré que era todo por cultura china. A partir de ahí también vi más anime, veía Chicho Terremoto, veía también Metante Conan. De hecho, yo creo que a partir de Detective Conan fue cuando me empezó a interesar muchísimo más Japón, porque tengo recuerdos de ver las partes de los capítulos donde se hablaba de Osaka, el castillo de Osaka, y que Osaka era más guay que Tokio y demás, que salía Heiji siempre metiéndose con Kudo, y creo que fue una de las cosas que más me llegó a llenar. Cuando yo escuchaba Japón o lo que fuera, a mí me venía siempre el recuerdo de Metante Conan, de Osaka, y creo que por eso la ciudad que elegí fue Osaka, porque quería conocerla. Finalmente no fui al castillo porque una compañera me explicó que el castillo de Osaka está remodelado entero por dentro, que hay un ascensor. Y dije, hostia, pero con lo bien que se ve desde fuera, imaginarlo todo mecanizado por dentro. Y no entré al castillo porque, bueno, me daba cosa. Prefería quedarme con esa imagen idílica. Es como cuando tienes un ídolo y lo conoces y luego se te cae el mito y dices, hostia, pues qué puto borde, o qué, no sé, no era como me lo esperaba. Entonces, para no romper esa magia con el castillo de Osaka, después además de haber visto el castillo de Himeji, que fue el primero que vi, y fue en plan, ¡buah! La hostia. No sé, no quise joder eso. Y después de eso, no fue hasta, yo qué sé, 3, 4 años más tarde, cuando conocí a mi primera japonesa. Una que vino aquí de intercambio, Nana, y gracias a ella empecé a interesarme más por las japonesas, empecé a interesarme por el idioma, y con ella aprendí, pues, muy poquito. Aprendí palabras sueltas, aprendí onomatopeyas y cositas así. Luego al año siguiente vino otra japonesa, al año siguiente otra, bla 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 bla, y así fue interesándome un poquito más tanto por las chicas como por el idioma. A partir de ahí empecé a investigar, a indagar un poquito más, descubrí youtubers, descubrí historia, descubrí comida, descubrí un montón de cosas. Tuve una amiga china con la cual tenía muchísimas peleas en plan Japón-China y demás. Gracias a ella también aprendí algunos kanji, me regaló una libreta para poder escribir y cosas así. Así que si estás viendo esto, gracias Sia. Y no sé, hasta el día de hoy, cuando me preguntan por Japón o por lo que hago y demás, la gente creo que tiene un poco el estereotipo de típico friki que solo traga anime y cosas así. Y no es mi caso, porque hago cosas tan dispares relacionadas con Japón en general que se puede decir que es difícil encasillarme, vaya, básicamente. Pero bueno, siguiente pregunta. Pelotudo Parguelita nos seguía preguntando, ¿cuál crees que sea la mejor educación, la española o la japonesa? Creo que son distintas y sinceramente, dando clase aquí en España y dando clase allí en Japón, me quedo muchísimo más con la educación allí en Japón, por parte de los alumnos, cómo tratan al profesor, el respeto que existe, no sé, son muchas más cosas. Allí la figura del profesor está mucho más valorada que aquí, en España, y supongo que en países latinoamericanos pasará lo mismo. Así que me quedo sin duda con la japonesa. No quiere decir que sea perfecta, de hecho el tema del bullying está muchísimo peor allí, creo. Bueno, no sé, no me voy a meter en ese terreno, no... Es un poco fangoso. ¿Y qué más nos pregunta aquí, pelotudo? ¿Es verdad que viviendo y trabajando en Japón tienes menos tiempo libre que en España? ¿Qué estilo de vida te gusta más en cuanto a Japón versus España / Latinoamérica? Pues tengo que decir a mi favor que allí, aún trabajando menos horas y ganando más, tenía más tiempo libre que aquí, la verdad. Porque
no sé, digamos que era distinta la forma de emplear el tiempo. Aquí en España lo que me pasa es que paso mucho tiempo en casa. Allí no. Allí estaba todo el día fuera, excepto por la noche cuando volvía a casa a cenar o lo que fuera. Si no estaba trabajando en una cosa, estaba trabajando en otra. Pero no sé, las horas de trabajo eran distintas y el día se hacía muchísimo más llevadero. Y saludablemente se notaba muchísimo más, de hecho estaba mucho más delgado. Y en cuanto a qué estilo de vida me gusta más, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Especialmente la zona donde yo vivo, aquí en Asturias. Aquí llueve mucho. Y se te jode los planes a la mínima. Por la mañana hace sol, por la tarde a lo mejor está nublado y a la noche está lloviendo. O por la mañana hace sol y ahí todo el día se tira lloviendo. No hay una nube en el cielo y de repente se pone a llover. Son cosas así muy random. Y mientras estuve allí, el tiempo no era tan cambiante. Si amanecía nublado, pues podía lloverte o aguantaba nublado. Pero no que hiciera un sol de la hostia y de repente ponerse a llover. No. Entonces más o menos podías ya preparar planes, ya sabías más o menos lo que te tocaba, lo que podrías hacer, lo que no podrías hacer. Y era mucho más conveniente, la verdad. Echo de menos el calor de allí, a pesar del calor agobiante que pueda resultar y demás, echo muchísimo de menos el calor de allí. Ahora aquí en verano no hace nada de calor prácticamente. Los días que han venido de calor sí se han sufrido igualmente. Pero bueno, el calor es distinto y prefiero mucho más el calor que el frío. Aunque también he de decir que los fríos de Japón, por lo que sé, son muchísimo más fríos que aquí en Asturias. Cristian nuevamente me pregunta que qué significa Kitezin. Kitezin era el nick que tenía hace 12 años, creo. Puede ser. Hace 12 años, cuando jugaba online a un juego que se llamaba Lineage 2, mi nombre era Kite. Y de ese nombre pues surgieron un montón de bromas y demás. Por ejemplo, Kite y Pong, Kite den por culo, Kite jodan, etcétera, etcétera. Pero una chica me llamaba cariñosamente Kitezin, de la Vera Vera Bin. Y no sé si me estará viendo algún día este vídeo, pero bueno. Y así se quedó el nombre. Me quedó Kitezin, me quedó en los correos, me quedó en un montón de cosas. Si hoy en día buscaréis Kitezin, pues saldrían probablemente muchísimas cosas mías. Y de aquellos tiempos también tenía otro personaje que se llamaba Playa, que era un nigromante. Daguero, nigromante, eran mis roles en ese juego. Joder, qué tiempos, madre mía, cómo echo de menos. El Lineage. Ojalá tuviera tiempo para poder volver a jugar y pegarme esas viciadas. Me pegaba hasta más de 10 horas jugando tranquilamente en ordenador. Era muy harto. Pero bueno, Shogunai, ¿eh? Luego, por último, también me han preguntado cosas sobre mi estancia allí, lo que pasó con el tema de la residencia, movidas con Kira, por ejemplo, con otros youtubers y demás, que mi relación con ellos. En general, a ver, ¿debería hacer un vídeo otra vez explicando lo que me pasó? No, paso. Luego también me han llegado preguntas así en plan salseo, en plan ¿qué me pasó con Kira? Porque después de volver de España y demás, pues bueno, hubo unas rencillas y demás. Y bueno, discutimos y él dijo ciertas cosas como que no podía decir algo sobre mí o algo así que me afectaba y que era una persona muy... no me acuerdo qué dijo. Yo qué sé, me la pela. Él sabrá lo que dice. No me apetece entrar en detalles de salseo ni nada. Como bien dije, a ver, mi relación con otros youtubers, principalmente, con quien mejor relación puedo decir que tengo respecto a youtubers de Japón, con Ryojuli, con Yokodabi y con Yunai me hablaba. Cuando estaba allí en Japón, de hecho, me ofreció su casa el primer día que estuve sin futón ni nada, hasta que se solucionó el problema. Pero la chica muy maja me ofreció, me dijo, vente que vivo aquí al lado y te puedes quedar aquí. Y yo, hostia, pues, no sé, a ver, me daba cosa. Primero de todo porque no la conocía, segundo porque, joder, irte a casa de un desconocido sin más. Me chocaba un poco, ¿vale? Y nada, bueno, finalmente pues llegué a tener el futón y todo eso y no lo necesité.
y luego hablé un par de veces más con ella, pero no la llegué a conocer en persona. La verdad que es una de las cosas que me arrepiento, porque joder, vivíamos prácticamente al lado. Ella vivía ahí por Nagai. Y nada más, y con otros youtubers así relacionados de Japón, con Cracker en su día hablé muy poco. De hecho, en alguno de los comentarios de algún vídeo, no sé si recuerdo si fue en Facebook o por ahí, me decía que cómo sacaba tiempo para hacer vídeos y estudiar. Y por lo demás, pues no conocí ningún otro... Bueno, quitando youtubers japoneses. Pero no sé, tampoco me mola meterme en el salseo de decir, dejar de decir de cosas de la gente. Mira, cada uno que haga lo suyo, que se dedique a lo suyo y a tomar por culo. A mí me encanta colaborar. De hecho, salí con Kira en su canal porque, bueno, en parte nos beneficiaba a los dos. Yo le daba a él una historia y él me daba a mí alcance, que era lo que yo buscaba. Y a día de hoy sigo buscando alcance. A mí me interesa llegar a gente. Me interesa llegar a gente que no he llegado todavía y poder darme a conocer, evidentemente, y seguir creciendo y disfrutando de esto, de hacer vídeos. Con lo cual, cualquier posible colaboración... Ah, y que se me olvidaba. También me hablo bastante con Chapi, de la chapa de Chapi, que está ahí en Nagoya, el pobre hombre, asqueado y muerto de la vida. Pero nada, me llevo guay con él y espero conocerte algún día, tío, porque sé que estarás viendo esto. ¿Y qué más? También me preguntaron un poquito sobre el futuro del canal, porque como ahora había empezado un poquito con el tema de los gameplays y demás, me preguntaron que si me iba a dedicar a ello. La verdad es que no me lo planteo. A ver, me gusta, y ahí está la capturadora, y ahí estoy aprendiendo. Pero no me veo solamente jugando, de hecho es que los juegos que están así de moda, tipo Fortnite y todo esto, me dan un poco la chapa. Yo soy de jugar a lo mío y no me importa jugar con suscriptores, no me importa jugar con amigos. De hecho me encanta, joder. Pero no me veo yo haciendo gameplays únicamente. A mí me gusta hablar, me gusta contar mis experiencias, me gusta contar mi opinión, me gusta contar cosas, básicamente. No estar jugando simplemente, es que de hecho se me da fatal comentar y estar jugando. Aunque lo estoy intentando mejorar y espero poder hacer algo. De hecho me creé un canal secundario, se llama G-Chan 2, pues podéis buscar G-Chan 2 y algo. Si no, al final de este vídeo también aparecerá para que os suscribáis y si os mola lo que hago, pues ahí está. Y si no, pues en Twitch @kitecin y ya está. Y nada más, este vídeo se va a hacer un poquito más corto que el otro. Espero que os guste igualmente. Y nada más, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Tenéis por ahí mis redes también para que me sigáis. Sobre todo, ya sabéis, Instagram, Twitter. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.